El maltrato entre compañeros y compañeras puede aparecer de forma muy diversa. No siempre se manifiesta a través de palizas o agresiones físicas, con frecuencia empieza a aparecer de manera sigilosa, lo cual hace difícil su detección, confundiéndose con las típicas peleas entre compañeros. Comienza con un conjunto de intimidaciones de diferente índole que dejan al agredido o agredida sin respuesta, pero que produce daños menos visibles, aunque más duraderos, de tipo psicológico o emocional. En ocasiones, en etapas posteriores se acompaña de agresiones físicas y o daño en sus pertenencias, siendo variadas las tipologías con las que puede presentar. Algunas de las conductas intimidatorias más comunes son las siguientes. Maltrato verbal. Se trata de acoso no físico sino verbal. Tiene lugar mediante insultos, motes hirientes, difamación, sembrando rumores o bulos, llamadas, mensajes telefónicos o correos electrónicos ofensivos, lenguaje sexual, indecente. Intimidaciones psicológicas. Consisten en amenazas para provocar miedo, lograr algún objeto o dinero y también para obligar a hacer cosas contra su voluntad. Se trataría de chantaje y burlas públicas, pintadas, notas, cartas, mensajes móviles y correos electrónicos amenazantes. También podemos incluir gestos agresivos y groseros u otras estrategias para dañar psicológicamente a la víctima. Maltrato físico. El maltrato físico puede realizarse de forma directa, palizas, lesiones utilizando diferentes objetos, agresiones en forma de patadas, empujones, zancadillas, golpes, collejas, o de forma indirecta, a través de daños materiales, robo o destrozos de material escolar, libros, objetos personales, etc. Aislamiento o exclusión social. Ignorar y no dirigir la palabra, impedir la participación con el resto del grupo en actividades lúdicas o trabajos académicos grupales, coaccionar a amigos y amigas de la víctima para que no interactúen con ella, rechazo a sentarse a su lado en el aula, en general todo aquello que incite al aislamiento del agredido. Ortega R. define 5 categorías que se dan en el caso de violencia y agresividad en las escuelas, por un lado con agresiones físicas directas entre personas y por otro como un conjunto de fenómenos que afectan a la buena convivencia del centro. Vandalismo o violencia contra las pertenencias del centro, disruptividad o violencia contra las tareas escolares, indisciplina o violencia contra las normas del centro, violencia interpersonal, violencia potencialmente criminal que puede convertirse en criminalidad cuando las acciones tienen o pueden tener consecuencias penales. La violencia interpersonal puede manifestarse de diversas formas. Puede surgir entre alumnos, aunque también pueden aparecer en relación entre el profesorado y su alumno, o entre padres y profesores. Con frecuencia, los conflictos que se dan en el aula no se solucionan de la manera apropiada, por lo cual suelen repetirse. La resolución de conflictos debe afrontarse como una forma de aprendizaje y de superación del grupo para evitar que vuelvan a suceder. En los medios de comunicación e instituciones aparecen noticias sobre violencia en las aulas de colegios e institutos, donde algunos estudiantes maltratan a sus compañeros y profesores, viviendo en un ambiente de inseguridad y sometiendo al profesorado a una continua falta de respeto en su trabajo diario. Algunos padres se muestran preocupados por el estilo de relaciones que establecen en sus hijos o hijas con compañeros de colegio. A partir de la preadolescencia, desde los 10 años hasta los 16, tienen lugar grandes cambios e incertidumbres en los individuos que pueden provocar malas relaciones y, especialmente, maltrato reiterado entre compañeros. Los estudios nos indican que aproximadamente 1 de cada 3 adolescentes entre 12 y 16 años se ve involucrado, como agresor o como víctima, en situaciones de abuso cercanas a veces al maltrato grave. Sin embargo, los porcentajes de chicos y chicas que sufren o ejercen un maltrato grave son mucho más bajos, del 2 al 4% de los jóvenes. Por lo tanto, según estos datos, en la mayoría de los casos la intervención será de tipo preventivo o, si acaso, para tratar incidentes de baja intensidad. Ante esta situación existe una gran dificultad para detectar las agresiones que puede estar padeciendo un adolescente por parte de sus compañeros, ya que pueden pasar desapercibidas o quizás ser malinterpretadas por los adultos. Iñaki Piñuel y Araceli Oñate, investigadores españoles autores del estudio Cisneros, han querido ser más precisos y han descrito hasta 8 modalidades de acoso en las que se observa una mayor incidencia de los niños con respecto a las niñas, excepto la dimensión de bloqueo social. Bloqueo social, hostigamiento, manipulación, coacciones, exclusión social, intimidación, amenaza a la integridad física y agresiones. Cuando hablan de bloqueo social, hacen referencia a todas aquellas acciones dirigidas a que el alumno acabe quedándose solo y aislado, esto es, sin amigos. Existe un interés malévolo en bloquear socialmente al acosado para que se sienta separado y marginado.
Algunas formas de lograr ese propósito serían, por ejemplo, prohibirle jugar dentro de un grupo durante el recreo, excluirlo de un trabajo que hay que realizar en grupo, negarle la conversación o no relacionarse con él. También incluye aquellas actuaciones o verbalizaciones que hacen que el niño sea considerado como indefenso, indigno, infantil, débil. El niño queda así etiquetado dentro del grupo social de la escuela y se convierte en objeto de todas las burlas. El hacer llorar al niño desencadena socialmente en su entorno un fenómeno de estigmatización secundaria conocido como mecanismo de chivo expiatorio. Esta conducta de acoso es la más difícil de detectar, dado que es difícil de demostrar y de cuantificar, lo cual hace que, aunque esté presente, muchas veces no se descubra o no sea creíble hasta que no ha llegado a un grado más extremo. El hostigamiento agrupa aquellos actos de acoso escolar que consisten en acciones de persecución y acoso psicológico que manifiestan desprecio, falta de respeto y de consideración por la dignidad del niño. Dentro de esta escala se incluyen el desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio, los motes hirientes, la crueldad, la manifestación gestual de desprecio y la intimidación de forma exagerada para humillarle. La manipulación social abarca todos aquellos comportamientos de acoso que pretenden distorsionar negativamente la imagen social del niño para que otros compañeros estén contra él. Esto se realiza en diversos contextos y situaciones, como en el ámbito de clase, en el recreo, en periodos de clase, en periodos entre clases o a la salida del colegio. Todo lo que hace o dice el acosado es aprovechado para ser motivo de burla, y ello con el propósito de ir incrementando el rechazo colectivo hacia él. Poco a poco se van sumando más compañeros, dejándose llevar convencidos de que el acosado se lo merece, sin ser capaces de actuar de forma contraria al resto. Las coacciones hacen referencia a aquellas conductas que pretenden que la víctima realice acciones contra su voluntad. En este caso, los alumnos que acosan ejercen su domicilio e intimidación sobre el acosado, pretendiendo que someta a sus deseos. El objetivo que persiguen los acosadores es ser percibidos por los demás como más poderosos, además de aumentar su propio ego. Entre las coacciones pueden darse vejaciones, abusos o conductas sexuales. La exclusión social incluye las actuaciones de acoso escolar que buscan aislar y excluir de la participación en el grupo al niño acosado. Tienen lugar mediante una sucesión de hechos en los que se ignora a la víctima aislándola y negándole su participación en actividades lúdicas o de trabajo en equipo. Con el proceder de la intimidación se persigue ir minando paso a paso la estabilidad emocional del niño a través del miedo que provocan en él los actos vejatorios. Algunos de los indicadores que tienen lugar son intimidación, amenaza, hostigamiento físico, de amedrentación y acoso a la salida de clase. Amenaza a la integridad física. Son actitudes de extorsión al niño o a su familia. Las agresiones son conductas de la agresión física o psicológica. En el informe Cisneros 10 se habla de 25 comportamientos característicos del acoso escolar. Llamarle con motes, no hablarle, reírse de él cuando se equivoca, insultarle, acusarle de cosas que no ha dicho o no ha hecho, contar mentiras sobre él, meterse con él con su forma de ser, burlarse de su apariencia física, no dejarle jugar con el grupo, hacerle gestos de burla o desprecio, chillarle o gritarle, criticarle por todo lo que hace, imitarle para burlarse, odiarle sin razón, cambiar el significado de lo que dice, pegarle collejas, puñetazos y patadas, no dejarle hablar, esconderle cosas, ponerle en ridículo ante los demás, tenerle manía, meterse con él para hacerle llorar, decir a otros que no estén con él o que no le hablen, meterse con él por su forma de hablar, meterse con él por ser diferente, robar sus cosas,